Porque justamente en la infancia se produce el testimonio de una persona, o sea, en la edad adolescente, está menos conceptualizado, está con menos prejuicios y mucho más cerca del cuerpo. Tengo que pensar paralelamente, así como en un vuelo, a Infancia en Berlín hacia 1900 de Walter Benjamin, que aunque él lo escribe en el año 32 con 40 años, pero se remonta a su infancia, porque al parecer en la infancia el juicio es determinante, sobre todo con toda aquella percepción que viene directamente del cuerpo. Por eso yo creo que es interesante justamente que tú acotas esto. Claro, porque por ejemplo este tipo de eventos modifican formalmente el pensamiento. Entonces, bueno, en el caso luego de Benedetto Croce, él lo relata, que esta ocurrencia trágica de su vida modificó parte de su pensamiento filosófico. De hecho, él se creó en el seno de una familia católica y se volvió ateo y se puso como militante del ateísmo. Entonces, ya está un poco el relato que revuelve a la otra cita que tú bien adelantabas, que la de, otra vez, de la querella entre Voltaire y Rousseau y el cambio de un paradigma metafísico, entonces la teodicea, al justamente la aceptación del desastre también como un acto político, como entender que el desastre no es la punición divina, como también Sebastián en la mañana no adelantaba, sino los daños vividos, las muertes y la desgracia también son relacionados a hechos políticos que significa la organización de la comunidad de la sociedad. Entonces el tema, luego entrando más en el tema duro de las construcciones y justamente de la ingeniería y de la ciencia, que es uno de los paradigmas que empezaron a desarrollarse después de este terremoto de Lisboa, como referente histórico del mundo occidental, claramente. Luego se pueden abrir discusiones sobre otro tipo de vivencias Quizás tú locales sí. y de comunitarias Sí, diferentes. me interesaría ver, porque yo creo que lo que yo estoy viendo, bueno, yo voy a ser un poco abogado del diablo, después van a ver, aquí porque tú preguntas, claro, ¿existe Dios si permite tragedia a este alcance? Esa es la pregunta que se hacía la gente, y obviamente para nosotros esto es una pregunta, uno diría ingenua, así como primitiva, y nosotros nos burlaríamos un poco, ¿no? Pero que supuestamente la ilustración, ¿no? El iluminismo nos traía todo lo que la humanidad necesitaba, ¿no es cierto? Esa importancia, por fin ser independiente de la naturaleza, por fin estar alejado de Dios y todas estas supersticiones, como dice Adorno, y tener todo bajo control, ¿no? Pero después viene algo bien curioso, que se desata en el siglo XX, ¿no? Que toda esa independencia, toda esa especie de lectura así alejada del mito, ¿no? De toda esta mitología, se transforma en guerras, genocidios, catástrofes, se puede decir, producidas por el ser humano. Y más adelante, si pensamos en la actualidad, nuestra famosa eco-independencia. O sea, nosotros hoy día vivimos una historia casi como que fuésemos eco-independientes, o sea, como que fuésemos independientes de la Tierra. Esa es la forma, se podría decir, el gesto como hemos podido vulnerar también el espacio, el medio ambiente. Porque en realidad nosotros hemos seguido en ese punto de fuga de la ilustración y no hemos podido aterrizar. Entonces es interesante ahora cómo se hacen cargo los trabajos que ustedes curadoras van a proponernos para dar cuenta de esto. ¿Quisieras tú decir algo? Buenas tardes, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Sebastián Rifo y a finales del año 2015 entré en conversaciones con Enrique a propósito de lo que estaba haciendo en ese momento, el inicio o la medianía de mi tesis de doctorado en artes relativo al terremoto de las artes visuales chilenas.
conversábamos que uno de los motores que había desencadenado el interés por pensar el vínculo entre arte y terremoto venía precisamente de la experiencia corporal de perder el control y de pensar que me iba a morir. Algo que cualquier chileno puede dar cuenta de eso en su propia biografía. Recuerdo el año 2010, estaba en un piso 14 y pensé que se iba a acabar todo, la verdad. Entonces, luego de que pasaron esos minutos de terror, no había vivido un terremoto tan grande. Yo nací en el 87. Entonces, lo primero que pensé era cómo pensar esta experiencia que acabo de tener, que es una experiencia límite, con el campo de las artes. Específicamente yo vengo del campo de las artes visuales, soy pintor, dibujante, y cómo pensar la imagen propiamente tal. Entonces, esto lo doy como introducción para que se entiendan más adelante cuáles van a ser las decisiones que yo tomo respecto de los artistas que seleccioné para presentar esta curatoría. Entonces, como base está la experiencia biográfica de una experiencia límite de lo humano, de descontrol, y por otro lado una voluntad de búsqueda por construir sentido en función de ese miedo que luego empezó a complejizarse respecto de esta experiencia de post-catástrofe mediada de la que fuimos bombardeados a través de los medios de televisión. Entonces, toda esta suma de experiencia catastrófica y post-catastrófica me hacían pensar en, bueno, ¿y el arte cómo se las batería con esto? O sea, y esto es un problema que muy minúsculo, por decirlo así, si pensamos en expresiones tan fuertes como, por ejemplo, cuando Adorno dice existió Auschwitz, se acabó la poesía. Entonces, como que me empecé a conectar con ese tipo de relatos y ahí tuve conciencia de algo que es parte de nuestro día a día. Vivimos en una subducción de la placa Nazca y sudamericana, lo que provoca que tengamos una cordillera enorme y que, como lo mencionaba al comienzo, los fondos oceánicos se vayan expandiendo. Es decir, estamos en un planeta vivo que se mueve a la velocidad en la que crecen las uñas. Si tenemos conciencia de eso, o sea, tener conciencia de ese movimiento nos va a hacer tomar conciencia de esa ecodependencia de la que acabamos de mencionar. Ese fue el motor y ahí lo que hice fue pensar retrospectivamente en cómo había aparecido a nivel de imagen el terremoto en las artes visuales chilenas. Y ahí me encontré con un vacío del que más adelante podemos adentrar en por qué estaba ese vacío, pero un gran vacío de imagen. Yo les comentaba en la mañana que bastaría con coleccionar o reunir los 30 libros de arte chileno y no hay ninguno que tenga un capítulo especial que tenga conciencia del terremoto. Sin embargo, hay muchos textos que hablan, por ejemplo, del territorio, del paisaje, de la catástrofe, pero pareciera ser que la noción como de terremoto se obvia quizás porque lo tenemos tan cerca. Entonces eso seguía motivándome en investigar y investigar también desde la práctica. Entonces, en ese momento cuando Enrique me dijo, mira, creo que está súper interesante, lo que vamos a proponer ahora para esta Bienal tiene que ver precisamente con eso. Y ahí me dijo que fuera pensando un poco cómo proponer una curatoría.
pasaron los meses y bueno, también pasó, mi investigación fue complejizándose, fue creciendo. Y una de las primeras conciencias que tuve para poder pensar una curatoría fue que el terremoto es solo uno de los muchos eventos producto de asumir la Tierra como un sistema vivo. ¿Qué significa eso? Que en tanto terremotos hay erupciones volcánicas, hay lluvias torrenciales, hay aluviones, etcétera, etcétera, etcétera. Asumiendo ese comportamiento que es propio de la Tierra, lo primero que hice fue ampliar mi espectro de elección para los artistas. Y hay una de las palabras claves con las que quise trabajar fue la noción de desastre. Desastre, la etimología viene de perder, astre, como perder las coordenadas de los astros, que como históricamente sabemos, los astros han servido para la navegación, para el control o para las coordenadas existenciales. Entonces, cuando viene un desastre, esas coordenadas se nos alteran. La misma palabra catástrofe da cuenta de eso. Movimiento, algo que se vuelca, trofe, movimiento. Entonces, se vuelcan las bases desde donde nosotros tenemos conciencia de la realidad. Entonces, desde ahí quise pensar una curatoría tomando en consideración también que la noción misma de desastre en el cotidiano asociado a los fenómenos de la naturaleza estaban siendo tratados de una manera un poco errónea, por decirlo así, porque siempre se estaba planteando el terremoto como un desastre natural. Y ahí lo primero que uno tiene conciencia es que el desastre no es un desastre natural. Y ahí aparece la noción como de desastre socionatural, porque la salud del planeta Tierra, que es la salud también de nosotros viviendo en el planeta Tierra, es el movimiento. Cuando la Tierra deje de moverse, de causar erupciones volcánicas, de aluviones, cuando deje de hacer todos esos procesos internos que hacen de ella un planeta incompleto, por decirlo así, o en constante construcción, cuando deje de pasar eso, la Tierra se va a congelar. La radiación interna producto de las fricciones de las placas tectónicas va a hacer que se congele. Y ahí nos vamos a destruir. Entonces, ahí tuve una conciencia que en realidad la mejor forma de convivir con esto es asumir el terremoto como una condición de salud. O sea, como que es parte de nuestra vida en este planeta. Y quizás te quiero hacer una pregunta. O sea, esta visión estoica que tienes tú, ¿no? Que yo creo que se entiende que tú le quitas ese valor negativo al sismo, ¿no? Aunque desastre siempre tiene como esa connotación. Tú, a su vez, siendo un as, porque ustedes son un as de voces, ¿no? Como curadores, curadoras, pero ahora tú, a su vez, tienes un as de artistas. ¿Tú piensas que puede haber esa relación, tú la puedes transmitir con los artistas que vas a trabajar? ¿Puedes transmitir? O sea... Claro, es un reto. Asumimos desde el comienzo esto como un proceso experimental. Porque el morbo, digamos, el terremoto se puede dar como una figura de morbo que claro, puede ser atractiva en un video, en una obra, pero la idea es cómo dar vuelta a eso, cómo darle un vuelque a eso, porque eso es lo que yo estoy escuchando, lo que tú dices. Claro, o sea, lo primero la primera toma de conciencia que hice fue no pensar necesariamente el terremoto como aspecto puntual, porque ya había entendido que el terremoto es solo uno de los efectos de un planeta vivo. ¿Ya? Entonces, Ya. el título que le puse a esta curatoría, que es una curatoría de investigación, es Dinámicas del desastre, posibilidades de conciencia del desastre. Entonces, en tanto posibilidades, en tanto dinámicas, elegí a 6 artistas
que se van acercando a algo así que yo le llamo así como excavaciones simbólicas, se van acercando hacia de lo general a lo particular. Cada artista que elegí ahonda en un problema puntual. Entonces, en ese sentido, mi apuesta para con estos artistas es abordar el problema del desastre desde aspectos muy, muy puntuales. Por ejemplo, de lo más general a lo particular, las primeras conversaciones que tuve con los artistas seleccionados, que están seleccionados bajo 5 criterios clave. 1, todos artistas chilenos para asumir la práctica de esta práctica desde un aspecto nacional, a ver qué salía. 2, artistas que hayan trabajado previamente con el tema del terremoto, es decir, cada uno de ellos tiene dentro de su biografía artística obras que se vinculan y que a mí me interesan particularmente por el modo en que las trabajan. 3, que hayan usado el video como práctica clave dentro de su trayectoria. 4, que artistas que formen parte, artistas de los que yo pueda o de los que yo haya presenciado su desarrollo como artista. Y son principalmente artistas que son de mi generación. Fuimos compañeros, etcétera, etcétera. Como que asumo mi subjetividad. O sea, yo no soy, no me asumo como desde un perfil que va a trabajar objetivamente con... No. Yo asumo mi subjetividad, mi emocionalidad a partir de los artistas que elijo, porque reconozco en ellos una trayectoria de años. Entonces, ese vendría a ser el otro aspecto importante para esta ocasión. Entonces, una vez que he entendido internamente cuáles iban a ser estos perfiles que respondían, de una u otra forma me sirve también para transparentar las decisiones. ¿Ya? Entonces, cuando yo transparento las decisiones curatoriales, creo que es más fácil como entrar. Oye, Sebastián, yo les pido que ustedes también de repente como que trifulquen entre, porque yo no soy solamente el único, pero Carolina, yo no sé, tú un poco, me llegó un poco tarde todo, pero yo pude leer un poco y encontrar dentro del catastro así a la rápida que cómo tú te habías esmerado en buscar artistas también dentro de algo así que tú ya trabajas mucho tiempo, que es el tema de la estética digital. Yo creo que es muy importante porque yo creo que tú has rescatado, por lo menos lo que yo he llegado a saber, así como una cierta gestualidad en la poesía. De hecho, temáticas que se dan como desde yo lo diría así, ¿no? Desde el mismo teclado, así como desde la misma pantalla, que ya no tienen esa génesis de como antes que uno escribía así, sino que vienen como desde otro lugar, así. Son como otras fuentes. Y yo creo que sería interesante, no sé hasta qué punto como esta idea de lo dinámico, por ejemplo, ¿no? De lo interactivo. Sí. ¿De dónde viene este trabajo curatorial? Esto se ancla en una investigación, en un Fondesit, sobre cultura digital en Chile, que abarca música, literatura y cine, y que vengo trabajando hace más o menos 3 años, aunque yo en la literatura digital venía mucho tiempo atrás. También todos en algún momento conversamos con Enrique, y Enrique, obvio, y Enrique se interesa por este trabajo que yo venía realizando, y de ahí surge la idea de presentar una muestra de este trabajo en la Bienal, porque, por ejemplo, hay áreas como la literatura, donde ya he recopilado alrededor de, yo creo que más de 15 trabajos, entonces era imposible presentarlos todos en la Bienal. Por lo tanto, mi criterio de selección de obras en las 3 áreas fue mostrar la diversidad que existe en esas 3 áreas en la experimentación con lo digital, con el lenguaje digital, con el formato digital. Entonces, efectivamente, la verdad es que a mí, yo todavía es algo que estoy pensando en relación con una estética de lo digital,
vinculada a la pregunta de si existe un lenguaje propio de lo digital. Porque si uno lo piensa, la posibilidad de que estas obras, por ejemplo, algunas de ellas, no todas, que algunas de ellas sean interactivas, que requieran de alguna acción por parte del usuario, está vinculado a un lenguaje, que es el lenguaje de códigos, que es un lenguaje manipulable, que nos permite intervenir la obra. Pero independiente de que las obras no hayan sido pensadas para ser intervenidas, igual está esa potencialidad en estas obras, de intervenirlas. Porque en el fondo lo que nosotros vemos, y esa en el fondo es lo que yo estoy pensando actualmente en mi proyecto, todo lo que nosotros vemos en Internet, y es lo que plantea Boris Groys, ¿cierto? Todo lo que nosotros vemos es una expresión de un código, es la expresión de un lenguaje numérico. Y en el fondo no todos estamos conscientes de eso. Me acuerdo que en un texto de él que leí, él decía, como en la película Matrix, si uno se toma la pastilla azul o la pastilla roja, ¿ya? Y que si uno se toma, no me acuerdo, la pastilla roja era con la que podíamos acceder a ver el código, lo que estaba detrás de la realidad que estábamos viviendo. En este sentido, todo lo que nosotros vemos en lo digital es expresión de un lenguaje. Entonces, y ese lenguaje tiene para mí al menos, tiene su propia poética que se plasma en todas estas obras y en estas experimentaciones con las que se van a exponer en la Bienal. La muestra Estéticas Digitales, entonces es una muestra de una colección más grande que yo estoy armando y que de hecho la pueden encontrar en la web culturadigitalchile.cl. Y son obras de 21 artistas, 7 en música, 7 en literatura y 7 en cine, y no es que las haya elegido para que fueran 7, 7 y 7, sino que se dio así, naturalmente, para mostrar, como les decía, esta diversidad de experimentaciones, y van a ser mostradas en 6 pantallas, que la idea es que la gente pueda ir y explorarlas, y yo estaba conversando ahora en la mañana sobre que una de las cosas que a mí me interesaba reflexionar también es sobre el quiebre que producen estas obras en las disciplinas y en las prácticas artísticas a partir de la apropiación de los lenguajes digitales, y que muchas de las obras que están incluidas ahí uno se pregunta, ¿pero esto es música? ¿O qué es? ¿Es arte medial? ¿Es literatura? ¿O es otro tipo o es música? Por ejemplo, en muchos casos de poesía sonora. Paradójicamente yo le puse literatura, música y cine, pero la idea es que la gente que entra, por ejemplo, a la colección de literatura, se da cuenta inmediatamente de la pregunta, pero bueno, esto, desde lo que nosotros conocemos como literatura, ¿es literatura? Entonces, en el fondo, estas obras expanden los límites de las disciplinas, creo yo. Lo interesante que yo veo que hay en este trabajo que tú estás proponiendo, lo que me hace sentir, no sé qué les pasa a ustedes, pero hay una transgresión de los cuerpos, ¿no? Porque uno también podría hablar del cuerpo sonoro, del cuerpo literario, ¿no? Así, del cuerpo pictórico. Y justamente, no sé, al pasar así, veo un trabajo de la Eugenia Prado, de la Quena, que lo hizo hace muchos años, empezó con esa idea hace muchos años, en realidad, que son como unos trabajos así enigmáticos que ella se dedicaba a hacer y que ella aprendió a escribir casi directamente con el teclado, así como... Y es de ese grupo después que vienen de los escritores de Diamela Eltit, con Lina Meruane, pero interesante que aparece un trabajo que se llama Embros, que hace muchos años ella me pasaba los esbozos. Interesante porque Embros es precisamente una de esas figuras que transgrede, digamos, el cuerpo, y yo recuerdo que ella buscaba un soporte para darle cuerpo a esa transgresión del cuerpo, y es interesante como que ahora tú lo rescatas, ¿no? Claro. ¿Sí? O sea, claro, efectivamente uno podría tomar esta obra de Eugenia Prado, Embros, como una transgresión tanto del cuerpo, que es como la temática de la obra, pero también de las textualidades y de los soportes.
porque esa es una obra que trabaja distintos soportes, el escrito, o sea, el lenguaje escrito, lo sonoro, la imagen, lo audiovisual también está muy presente en esa obra. Y yo creo que gran parte de las obras incluidas en esta colección, ya sea que experimentan con el formato, ya existiendo en distintos formatos, como también con el lenguaje digital. Algunas van, por ejemplo, no sé, la obra de Luis Correa Díaz, que son, eran poemas que existían en internet, que al final eran escritos y que al final tenían un enlace, ¿ya? Y él llevó esto al formato libro, pero con códigos QR. Entonces también es una transgresión de la página, del formato libro. El hecho de que uno pueda salir de la página al escanear el código e irse a la web, digamos. Interesante, justamente Luis Correa Díaz, bueno, no sé si algunos lo conocen, pero él justamente trabajaba sobre Enrique Lin en esos tiempos e hizo algunos poemarios que incluso hasta uno me tocó prologar, que tenía que ver justamente con parodias de figuras religiosas, por ejemplo. Y es muy interesante como ahora él da este brinco, se puede decir, y ahora cuando trabajando con los QR, o sea, lo encuentro interesante. Sí. Claro, como una vuelta al formato, pero que ya no funciona como nosotros estamos acostumbrados a entender esta tecnología que también es el libro. El otro día precisamente vi una imagen así, como criptograma, le digo yo, a alguien que se había tatuado esto en el brazo. Se me ocurrió sacar el celular y ver dije, qué interesante tatuarse algo así, porque de repente uno tiene que venir con un decodificador digital y a lo mejor ahí encuentra como un cuento en el tatuaje, ¿no? Eso lo encontré como interesante, ¿no? Tatuarse con criptogramas, así, ¿no? Y dije, esto es algo totalmente nuevo, puede ser un poema, por ejemplo, así en una cosa chiquitita, y que uno va y le levanta la manga y uno se lo lee, así como, podría ser como un género. Hay un trabajo de Felipe Rivas San Martín, no sé si lo conocen, que tiene todo un proyecto que es justamente en torno al código QR, que es de pintura, o sea, hacer una pintura tradicional, óleo, pero del código QR, y él también se tatuó en su espalda el código QR, que lo lleva a la página donde tiene todos los videos, entre los cuales se encuentra este famoso video Ideología, que fue muy polémico el año pasado porque no se pudo exhibir en primera instancia en el Centex, en un video bastante controversial porque mostraba básicamente una imagen pornográfica, un cam shot sobre la cara de Allende. Sí. O sea, genera también un terremoto en términos de no solamente de los lenguajes, sino que incluso de los límites que también desde cierta izquierda nos vamos poniendo, ¿no? O sea, que yo creo que es interesante. Sí. Y la idea del QR además era interesante porque él lo rescataba como una figura casi abstracta, pero no aludiendo al sistema referencial de la historia del arte, neoplasticismo, abstracción y todo eso, sino que a la abstracción que ya teníamos en América Latina, en América, los pueblos prehispánicos. Claro. Y por otro lado también jugaba con el QR como similar a la palabra queer, ¿no? Que era como también la imposición, como se van imponiendo ciertos modelos, así como etiquetas, que muchas veces no coinciden con la realidad local. O sea, es muy distinta la realidad queer en Norteamérica a la realidad del marica pobre en Chile, enfermo de SIDA. Entonces era interesante. De hecho, uno de los videos también que uno puede ver en su página es un video genial, me encanta, que es una performance que se llama como diga queer con la lengua afuera. Son todos los intentos de él de modular esta palabra que habla justamente de esto que también en un momento Pedro Lemebel delataba, ¿no? Así como el haber adoptado toda la terminología, así como del posfeminismo o estética queer desde lo local, desde Latinoamérica. Latinoamericana. Entonces creo que también esas relaciones, esas son las cosas maravillosas que permite también la irrupción de lo digital cuando no es solamente instrumentalizado para que nosotros veamos Facebook, ¿no? Que una pregunta quizás a Valentina y también a Carolina paralelamente que se me ocurre. ¿Cómo dar cuenta de esta trampa, no? Para mí, bueno, no sé para ustedes, pero es una verdadera trampa el prohibir, digamos, una imagen, ya sea que tenga características pornográficas, como en este caso fue ese escándalo,
¿Es prohibir algo así? ¿No tiene algo que ver con esos credos religiosos prácticamente de la Edad Media o previos al terremoto de Lisboa? Así, de hecho, ¿acaso no se trata de un interface, una interfase que está entre medio? ¿Acaso no se trata de una imagen? ¿Acaso es como que uno estuviese viendo algo ahí realmente, ¿no? En alta, ¿cómo se llama? En alta resolución, pero en verdad es una imagen, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso, no? Las imágenes no son los cuerpos. Entonces, ¿qué pasa ahí con nosotros? ¿Seguimos siendo supersticiosos de cierta manera? Bueno, Latour decía que nunca fuimos modernos, ¿no? Tiene el texto, nunca fuimos modernos realmente. Yo me acuerdo hace tiempo un filósofo de la imagen, Manuel Ayoa, no sé si lo conocen, en una conferencia justamente hacía referencia a esto de cómo uno a veces mira con desprecio o risa, ¿no? Cuando hablamos de los indígenas y la relación con la fotografía, de esto de que no quieren ser fotografiados porque le roban el alma y nos reímos. Entonces él desafiaba a los asistentes de la conferencia y les decía que saquen una foto de un ser querido y que le saquen los ojos a la foto de tu hijo, de tu madre, y algo pasa, ¿no? O sea, como que la imagen igual sigue teniendo un poder que pasa más allá de lo racional, más allá de la documentación, de la ilustración de realidades, sino que hay también un componente emocional, que es el que muchas veces nosotros creemos. Por eso Latour me encanta lo que él decía, nunca fuimos realmente modernos, o sea, estamos, porque quizás la modernidad, como tú decías al principio, esta ilusión de que la racionalidad sería lo que sustenta la idea del ser humano, es probablemente una falacia, que ha hecho mucho más daño que bien, ¿no? O sea, la idea del humanismo, en el fondo está, el concepto de humanismo tiene una historia de racialización, de fascismo finalmente, ¿no? O sea, cuando se instaura el concepto de humano, viene de la mano de que, como el Orwell en La granja de los animales, todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Bueno, todos somos humanos, pero hay unos que son más humanos que otros. ¿Cuáles serán los menos humanos? Los que pareciera que calzan menos con esta idea de la razón, de lo racional. Fíjate, antes de que tú me digas que la propuesta que tú traes me interesa, pues me interesa bastante qué pasa, ¿no? Pero ¿cómo hacerse cargo, así como yo llamaría así como si en el mejor de los casos somos unos primitivos ilusos, así, porque no voy a decir buenos primitivos, porque eso suena medio a Rousseau, ¿no? Pero ¿cómo nos hacemos cargo de dar cuenta, de representar algo casi imposible, ¿no? Porque lo que dice Sebastián de revocar esta idea de la catástrofe en algo como tomarse un cafecito, como diciendo, pucha, Raúl Madariaga, el sismólogo de París, acaba de decir que es inminente el terremoto que va a llegar ahora pronto en la bahía sísmica de Mejillones, que es dentro de poco. A partir del año 20 podemos contar con eso. Es todo antropocéntrico en todo caso lo que pensamos aquí, que es el otro tema. Habla una especie que vive en un planeta que tiene millones y millones de años. Y nosotros estamos hablando en el último segundo, de la última micra del segundo, elaborando una serie de saberes, digamos, como para intentar entender cómo funciona este gran planeta. Fue divertido el otro día participando con geólogos que se supone que son los entendidos en la materia, cómo hablan y en qué escala hablan de los fenómenos tectónicos. Entonces a mí se me ocurrió, ¿puedo leer un poema? Claro. Se me ocurrió así sacar un poema de Raymond Queneau, que dice, un poema es muy poca cosa. Un poema es muy poca cosa. Apenas algo más que un ciclón en las Antillas, que un tifón en el mar de la China, un temblor de tierra en Formosa, una inundación del Yangtze-Kiang que ahoga a 100.000 chinos de golpe. ¡Sas! No eso da siquiera para un poema, no da siquiera para un poema, es muy poca cosa. Nos divertimos mucho en nuestro pequeño pueblo, vamos a edificar una nueva escuela, vamos a elegir un nuevo alcalde y cambiar los días de mercado. Estamos en el centro del mundo, ahora estamos cerca del río, océano que corroe el horizonte.
un poema es muy poca cosa. Me interesa ese cambio de escala para empezar a pensar también en temblor, porque partimos desde el cuerpo y tenemos ese otro aspecto. Y aparte, bueno, después ya vamos a entrar en el tema del romanticismo, que está también ahí flotando. Me gustaría hacer un ejercicio. Pensemos en 10.000 cuerpos muertos. Terremoto de Japón, contemporáneo, 2011. En una sociedad hiper avanzada, en una sociedad que tiene las mejores tecnologías de resguardo y tienen una educación particular desde muy jóvenes en todas las localidades, en todas las prefecturas. Tienen centros de protección y de aprendizaje y de learning para que ellos vayan a aprender. Pero pensemos en que hace nada murieron 10.000 cuerpos. Tener conciencia de eso es súper... lo vuelve al terremoto un problema muy contingente y muy serio. O sea, hablábamos con Enrique hace un par de minutos atrás, todo lo que digamos ahora va a ser usado en nuestra contra. O sea, el tema es tan delicado que estamos súper conscientes de que estamos trabajando con algo que es tan delicado que desaparece de nuestras manos, por lo menos desde el campo de la visualidad. Quienes sí han sabido trabajar el tema del terremoto, y esto doy cuenta de ello a través de mi investigación, son las artes de la narratividad, las artes de la memoria. Todo proceso de trauma requiere para su sanación el contar y el desprenderse de ese relato. Entonces, las artes de la narración lo tienen muy, muy trabajado. O sea, hemos estado leyendo poesía, hemos estado trabajando bajo esos códigos narrativos. Sin embargo, mientras 10.000 cuerpos morían, un paralelo, más de 100.000 cuerpos veíamos en la televisión después del terremoto del 27F, sufriendo, con las casas en el suelo. O sea, hay el lenguaje de la imagen. Quiero hacer el paralelo y quiero mostrarles un video. El lenguaje, la violencia de la imagen por la que vivimos después de cada terremoto. En la mañana hablábamos de Mauro Gómez Pablo y de todo el impacto y de las denuncias que causaron ante el Consejo Nacional de Televisión. Ahí hay un lenguaje que es de la imagen. Entonces, por eso como que me interesa mucho trabajar de la imagen. Y quiero mostrar algo que después del terremoto de Japón, les voy a mostrar el video que mostró la NHK, que es la televisión japonesa. Que mientras tanto yo quisiera, como justamente lo que inicia Sebastián, y ahí quería después dejarlo para Valentina que nos contara algo. Yo creo, estando aquí en las salas así, ¿no? Yo creo que es interesante porque justamente es uno de los psiquiatras que llega a Chile, o sea, se instala el primer psiquiátrico, ¿no? En el barrio Yungay, antes del psiquiátrico que después en Avenida La Paz. Y es bien interesante porque si uno hiciera, yo creo que si Foucault existiera y viniera a Chile, yo creo que habría hecho un trabajo sobre la psiquiatría en Chile, ¿no? Y quería justamente preguntarte, porque lo que veo acá, ¿no? En el resumen, me parece que aborda también esta idea del temblor o esta idea del tremar desde una visión psicológica también, ¿sí? Bueno, mientras tanto. Sí, cuando Enrique me invita por segunda vez a participar en la curatoría, me invitó el año pasado, pero yo no podía por cuestiones personales, y ya en la segunda vuelta me pide hacer sobre todo una curatoría en torno a video. Y una de las primeras obras que pude pesquisar era un trabajo de Maya Watanabe que es como una especie de escenificación de un desastre.
pero que tiene un carácter bastante opaco, o sea, es una estética bastante opaca que cuando lo vi por primera vez me sentí más bien como sumergida en un sueño pesadillesco, pero que daba cuenta de algo más que también me interesaba trabajar y que luego ya el video no me bastó, sino que tuve que convocar, y ahí traicioné un poco el pacto inicial y meter un poco en líos de traer más instalaciones, de experimentar respecto a las condiciones también materiales y lo que podríamos decir como el vínculo sociotécnico, que es el que genera la realidad en la que estamos inscritos, ¿no? Y cómo eso tiene unas estructuras que son inestables. Este video de la Maya Watanabe, desde ese pensar la idea de la catástrofe como algo inminente, todos estamos esperando la catástrofe. Creo que igual desde una cuestión, una característica más identitaria, chilena particularmente, es más evidente. O sea, yo me acuerdo cuando me fui a vivir a Europa, me ponía muy nerviosa cuando alguien dejaba un vaso, por ejemplo, en la orilla de la mesa. Y yo tenía el gesto espontáneo de correrlo. O sea, ni siquiera, yo no me había dado cuenta, no había sido consciente de cómo mi cuerpo estaba ya disciplinado para una coreografía ante la emergencia. Y entonces me interesó también indagar un poco en estos aspectos más inconscientes que nos estarían preparando para esto que es inminente, que es que la Tierra se mueva, como decía Sebastián, ¿no? O sea, que la Tierra se está moviendo todo el tiempo, lo que pasa es que no lo percibimos, sino ante el evento, ante el acontecimiento. También me interesaba esta idea del temblor, no solamente como el temblor de la Tierra, sino que el propio temblor corporal. Hay un concepto que se usa en psiquiatría, que es el concepto de trema, que viene, claro, de temblor, pero que refiere en particular a ese temblor del cuerpo del paciente justo antes de que venga un colapso esquizofrénico, por ejemplo. Y que tiene que ver también con ese temblor que a veces uno siente como pequeña vibración antes de que venga el movimiento fuerte, ¿no? Que es como el aviso. Entonces también me interesaba trabajar como desde esas narrativas, y ahí entonces la imagen simplemente a mí por lo menos no me bastaba. Y por eso es que la invitación era a artistas que, por ejemplo, va a estar Nicolás Spencer haciendo un concierto, trabaja con ruido y trabaja el concepto de trema. También me interesó invitar a Nicole Lullier, que está aquí ahora con un colectivo que trabajan en el MIT, donde hacen unas estructuras que permiten comunicarse y que trabajan justamente desde la idea como de movimiento, de vibración. El colectivo Electro, que también trabaja esta idea como del cuerpo, disciplinado, indisciplinado ante el evento y ante el concepto de inminencia. Entonces como que es interesante porque uno va partiendo de una idea quizás muy ilustrativa al principio que me molestaba, o sea, como esta idea como que siento que a veces cuando el arte o las prácticas artísticas se dedican a ilustrar fenómenos, para mí me aburre un poco. O sea, no digo que esté mal, pero como que me aburre. Claro. Entonces lo interesante era tratar desde ahí empieza a derivarse una serie de problemas, ¿no? De preguntas. Y la pregunta también de cómo el arte se hace cargo no la representación en el sentido de volver a presentar, sino que la representación en el sentido de intensificación quizás de algo, ¿no? Como de representar, así como reterremotearnos. Fíjate que es interesante que quizás solamente un ápice, detenerse así con la conciencia en este momento, en este punto, porque tremar en verdad es un concepto, por un lado, tal como dice Valentina, es psicológico, pero es en realidad es muy importante en la historia de las religiones, ¿no? Porque se dice que justamente en ese momento del tremendum se producen revelaciones. O sea, una de las personas que trabajó muy bien esto es un discípulo de Edmund Husserl, compañero de Heidegger en ese tiempo, que es Rudolf Otto, que trabaja eso minuciosamente, esa idea del tremendum, ¿no? Que son momentos, por un lado, psicológicos, pero también incluso que se advienen con epilepsias límbicas, no epilepsias convulsivas, sino epilepsia límbica, que es algo que habría que verlo, que es la enfermedad de los santos, algunos dicen. Y justo es lo que Valentina nos estaba tratando de explicar. Después de ver este video, me gustaría
saber de María Gracia si vivió un terremoto allá en Italia, que quizás quieres... No, porque quería decir algo puntual respecto a lo que dijo Valentina. No, sí, yo viví varios temblores, decimos en Italia, en mi vida, en mi experiencia personal. Pero me interesó. Pero bueno, Pero en Italia además. en Italia nunca tuve miedo, decimos. Porque allá son superficiales, no Pero son tan profundos, ¿no? esto me interesaba mucho porque lo que Valentina justamente desarrollaba sobre el tema de la inminencia, de la expectativa del cambio inminente que como vivencia aquí en Chile, y es lo que también trabaja Sebastián sobre el tema que no hay o que no hubo una representación visual de hecho como el terremoto, pero sí una conciencia de la inminencia de este hecho siempre presente. En cambio, en Italia al revés, tenemos una cantidad de representaciones increíble desde la primera, bueno, desde lo romano en adelante. Entonces se habla de 2000 años de representación constante sobre el tema de los desastres naturales, pero no hay al día de hoy la vivencia de la inminencia del hecho, de la catástrofe, tanto que efectivamente pasaron anteayer, todavía la gente muere porque no hay una ley sísmica en Italia. Somos un país sísmico, sin una ley sísmica, se construyen las casas sin obligación de hecho político. ¿Y por qué? Porque ahí se puede hacer un poco un diálogo dentro de estos paradigmas que en la racionalidad de la ilustración occidental, una negación, un conservaturismo finalmente, una negación, una resistencia muy profunda y que esto, bueno, implica también ahora los grandes cambios que se están subiendo, que se están viviendo en Europa también, el tema de la nueva ola de inmigración, el tema de las guerras, etcétera. Hay una fuerte resistencia. Mientras que efectivamente aquí, esto para mí, claramente mi investigación ha sido una investigación más bien metafórica, más que efectivamente literaria. Y me interesa mucho el tema de la vivencia, porque es algo que igual vine trabajando de alguna manera desde mis estudios y luego en otro ejercicio que he hecho profesionales en mi vida. Por ejemplo, el mismo Husserl que tú citabas tenía esta idea de la Lebenswelt, ¿no? del mundo de la vida. Entonces, esta experiencia es encontrar un punto de experiencialidad compartida con la diferencia. Entonces, en este aspecto, aquí en Chile, yo creo que un hecho político por la historia política del país. Estar siempre preparada a esta evidencia del cambio radical, de la fractura improvisa, el territorio también, cómo se presenta, ¿no? Tiene también este aspecto fracturado, un aspecto poco homogéneo desde un cierto punto de vista. Entonces, ahí, en este sentido, voy a tener, no sé, una ilusión más positiva hacia Chile, o al pensamiento que se puede dar desde aquí, que efectivamente puede también generar nuevas plataformas, una contrarrespuesta también a este lánguido padecer de la cultura del paradigma de pensamiento europeo. No obstante, yo vengo de allá y me formé allá con este paradigma y también son parte de mi referencia y también hay cosas buenas dentro de la referencia humanista que se rescatan, etc. Pero tiene también toda esta problemática que tú, bueno, sintetizando un poco. Interesante sería contrastar las políticas de patrimonio que hay en Chile y que hay en Italia también, porque claro, hay que decir una cosa que el otro día también, conversando con un amigo arquitecto, me decía las políticas de patrimonio son precarias en Chile por el hecho de los sismos, por los problemas sísmicos. Esa es su interpretación. ¿No? Por eso tenemos también tenemos muchas de estas políticas de campamento, ¿no? En el norte, los campamentos que se instalan, minería, se socava todo y después, ¡pum!, se desarman los pueblos, como Santa Elena, ¿no? Chuquicamata, ¿no? Y Italia, al revés, justamente es un lugar emblemático, patrimonio, y sin embargo
Conserva no todo. existe, claro, esa... Conserva todo. De hecho, Sí. no existe ni siquiera la facultad. En Italia no tenemos una facultad de artes, se estudia Bellas Artes. Lo único que está dentro del contexto universitario es la conservación de bienes culturales. Porque todo el proyecto italiano es un proyecto hacia la conservación del patrimonio. Entonces, hay un problema también dentro de la misma producción artística. Y de hecho es significativo que muchos artistas italianos, de hecho lo que invité también a participar, bueno, aparte uno que es un caso, pero viven de hecho fuera de Italia, muchos trabajan con lenguaje audiovisual, por ejemplo. Y ahí tienen que ver quizá un aspecto de una fuerte competición que tienen también los artistas en su producción sobre el patrimonio y la sobrecarga del patrimonio artístico y arquitectónico y que finalmente se vuelve una jaula conservadora. O sea, sí, lamentable, es bonito, o sea, es todo lo más bonito que hay, pero finalmente también tiene este otro punto. Se vuelve tú una jaula, ¿no? Es complicado también allí el tema, decimos. Son dos extremos, porque sí, aquí, bueno, el extremo opuesto también, pero ahí, bueno, también da a muchas discusiones. Aquí, esta es una interpretación que tengo yo que... Para seguir, perdona, ahí, En otro, pero sí. justamente uno de los trabajos que he convocado es un diálogo entre Illapel y Amatrice, que es una pareja de artistas, Francisco Belarmino y Estefanía Muñoz, que ellos son de Illapel e hicieron una residencia en la ciudad de Amatrice que sufrió un terremoto que justamente dejó en ruinas el casco histórico sobre todo. Y lo que hacen ellos es trabajar de una manera más documental, intentando comprender la forma en que se viven, también que se experiencian los fenómenos sísmicos. O sea, ellos, por ejemplo, comentaban, ¿no? Como en Illapel, al día siguiente del terremoto, la gente ya estaba haciendo un asado para ver el partido. Y en cambio, en Amatrice, a un año de esto, la gente sigue de duelo, ¿no? O sea, como que hay formas también de entenderlo. Eso, quería, perdonar. Sí, Medio paréntesis. sí. No, sí. Para retomar un poco la idea era contrarrestar el poder de la imagen, tomar conciencia de los comportamientos que hay en torno a la imagen y vamos a dar acá un comportamiento respecto a una realidad paralela a la chilena. Entonces, eso, tomamos conciencia de los 16 cuerpos muertos después de los tirados de Japón. Y esto fue lo que mostró la televisión. Pensemos en algo más fácil. El técnico de ya parece. Ahí va. Ahí va.
hubo el terremoto, Claro, después del terremoto se hizo... para calmarlo. O sea, es raro entenderlo para nosotros que hemos sido educados con la imagen de la catástrofe, incluso la imagen bíblica del siglo XIII, de todos los manuscritos medievales que ilustran la Biblia respecto del terremoto como ira divina. Todas son imágenes terribles, que luego son retomadas por ejemplo, por Poussin, por Piranesi y por todos los pintores de la ruina. O sea, occidentalmente tenemos una concepción de la ruina como demasiado patente. Entonces, cuando yo estuve en Japón y conversaba con una profesora respecto de los namatsue, que son los siluros o los catfish, que son, según la mitología japonesa, son los peces que están en el que Japón se posa. Hay un pez donde Japón se posa arriba y hay un dios que es Kachima, que con una roca detiene el movimiento de ese pez. Y cada cierto tiempo este dios tiene que ir a reuniones con otros dioses y deja a un dios local a otro dios para que cuide la roca, pero este dios no es muy responsable, entonces el pez se mueve. Pero lo interesante de ahí es que la naturaleza del pez es que se mueva. Entonces volvemos a lo que habíamos dicho al comienzo, que la naturaleza de la tierra es que se mueva. Entonces cuando conversábamos estas cosas me dijo, en Japón, o sea, yo le comentaba que en Chile el morbo era el morbo y el sensacionalismo, que fue la palabra que ocupó el Consejo Nacional de Televisión, fue radical. Y me dijo, aquí en Japón mostraban esto. Y me mostró ese video. Entonces, como que me dio mucho para pensar respecto de los comportamientos y las sensibilidades. Después estuve en enero en una residencia de arte también en Japón, donde estaba investigando las fotografías que emergieron como a contrapelo de esta conciencia japonesa de súper respeto. Yo estaba como mirando estas imágenes y tuve una exposición en donde quería ocupar una de esas imágenes y se acercaron a mí y me dijeron, ¿sabes qué, Sebastián? La verdad es que son muy fuertes esas imágenes. O sea, como que cada vez como que iba profundizando más y más en lo que son como otros tipos de conciencia respecto del desastre. Entonces, esto es simplemente lo que mostré, fue un ejemplo de un universo paralelo al nuestro, en donde las cosas, los comportamientos sociales son otros. Yo creo que sobre todo hay un aspecto que nosotros no hemos abordado acá, que está justamente en el libro que presentó, o sea, que editó Jordi Lloret, un poeta chileno que ahora está en Concón, y él aborda de una manera muy aguda algo que yo nunca lo he visto en otro texto así, los problemas sociológicos del terremoto, que eso dan cuenta de la gran diferencia de lo que acaba de mostrar Sebastián, porque las personas llamaban a la emergencia no por los problemas del terremoto, ni en parte, claro, mucha gente buscaba a los parientes desaparecidos en el año 2010, sino que por los problemas de saqueo y por los problemas de asalto. Eso es algo que lo encontré que casi de los casi 70 páginas acá, era el tema más importante. Y de ahí se exigen los alcaldes, los distintos municipios piden realizar toque de queda para poder resguardar a la gente en sus casas, etcétera, etcétera. O sea, lo que se cataliza, lo que el terremoto en Chile cataliza, es algo que probablemente no me lo imagino así después de ver este pequeño inserto que mostró Sebastián. Y sobre todo hay algo que muchos no recordarán, que justo para el terremoto del 2010 había un encuentro. Era el encuentro sobre la lengua. Sí.
Dice Jordi, así un poco irónico, el telúrico impidió que se realizara en Valparaíso el quinto o el cuarto encuentro de la lengua. Afortunadamente ni Vargas Llosa ni Edwards emitirán discursos porque esto tiene resquebrajada la gramática de estos segundos, donde la tierra se va calmando muy lentamente. Volver a los 17 después de templar 2 siglos. Bueno, el tema es como esta especie de ironía, y después él describe casi con detalles como 2 personas hacen el amor en un auto y finalmente llegan las olas y se llevan el auto y ellos quedan, no sé cómo, se agarran de unos árboles, se rompe el auto y se quedan agarrados de unos árboles colgando. Quizás como esas situaciones como diría uno casi como tragicómicas, casi, ¿no? Medias tragicómicas, pero yo creo que importante es porque Sebastián hablaba de la cantidad de los cuerpos, ¿no? De los 10.000 cuerpos, tú hablabas, ¿no? Acá no era esa cifra, pero la emergencia era como que se añadía otra emergencia, ¿no? Cuando la imposibilidad o sea, es irrepresentable, vamos a hacer una imagen que nos va a dar para hablar de ciertas cosas. De hecho, el desastre ya saliendo de lo sísmico, el desastre se representa todo el rato. Una de las artistas, de hecho, invitada, que se llama Lori Nix, trabaja de manera fascinante con estas imágenes post-apocalípticas. A mí me gusta mucho porque el apocalipsis ya ocurrió, o sea, ocurrió hace mucho rato y vivimos, digamos, quizás vivimos en la sociedad del desastre. Y entonces en Hiroshima, Mon Amour, la negación es constante. Tú no estuviste ahí, así que no me puedes hablar. No me vas a hablar de desastre. Mientras no hayas estado ahí, mientras no lo hayas vivido, mientras no haya entrado en ti, no hay forma. Y el resto quizá es imágenes, el resto es todo arte. El resto son imágenes, son literatura, son representaciones. No sé si eso, conectando un poco con Valentina acá mencionaba que esa incomodidad de la representación y cambiaba como por triple R como el re argentino, recopado, ¿sí? Pero esa incomodidad ante la representación directa, me imagino, porque de alguna manera siempre estamos lidiando con el desastre de la pérdida, o sea, no va a estar ahí ni el terremoto, ni el incendio, ni el apocalipsis. Lo único que tenemos recuerdos de algo que ya fue, generalmente ya fue, el desastre siempre ya fue. Y lo otro es la inminencia. Sí, y también, bueno, traigo a colación otro trabajo invitado que es de Paloma Villalobos, que ella la conocen algunos, me imagino, que es artista que trabaja sobre todo con fotografía y que vive ahora en España y acaba de entregar su tesis justamente también sobre los desastres. O sea, parece que hay una sensibilidad de este milenio, ¿no?, en torno al desastre, que yo creo que se inaugura también desde, no sé, las Torres Gemelas y algo que ahí es puntual, porque no es tanto la magnitud, lo tremendo de ese evento, sino que lo tremendo sobre todo se da por la medialidad, cómo eso fue mediado, ¿no? Cómo se fue, todos lo veíamos, lo vimos de distintos ángulos por mucho tiempo, ¿no? Entonces hay una especie de estallido de la imagen en torno a la representación del desastre, que después, no sé, con 2012, con todo este imaginario apocalíptico, preapocalíptico, ¿no?, nos tiene así como vibrando con la idea de representar el desastre y de creernos, como tú dices, que vivimos como en el fondo ya en una sociedad apocaliptizada, se podría decir así. Entonces también está el tema de pensar la medialidad, cómo nosotros observamos estos movimientos naturales, donde nosotros probablemente seamos expulsados del planeta en poco tiempo, pero no es como algo, no es un castigo, sino que quizás es otro proceso, así como se extinguieron otros bichos antes que nosotros. Pero el tema de la medialidad. Entonces, Paloma Villalobos, por ejemplo, ella hace su tesis, pero pensando en cómo se ha representado la imagen no desde el arte, sino que desde justamente los medios, desde los videos, qué sé yo, y ella arma un relato donde va tomando fragmentos de videos caseros, de periodistas, de artistas, qué sé yo. Y donde una de las cosas que concluye es como, claro, nosotros no vemos la representación del terremoto como tal,
vemos después las ruinas, vemos cómo queda la cosa, ¿no? Los desmanes. Pero lo que sí estamos viendo es el temblor de la propia cámara, que está en constante movimiento. Eso es lo que nosotros vemos. De hecho, nosotros, la otra vez, me acuerdo, cuando fue uno de los últimos movimientos fuertes acá, yo estaba contándole a mis amigos en Barcelona, y le hice un video donde yo moví el celular para decirle, no, estamos súper bien. No, estamos súper bien. No había ningún terremoto, era la cámara, ¿no? Entonces la cámara es la que está en ese constante alerta, las cámaras de nuestros móviles, las cámaras de vigilancia, que no duermen, ¿no? Entonces hay una especie como de mirada, como de súper ojo, que está ahí atento a registrar ese temblor, que es un temblor que pasa en el fondo por cómo nos va a afectar, con esa inminencia de la afectación del temblor y no del fenómeno mismo. Hay un tema político detrás también, o sea, hay un control societario enorme a través de la inminencia del desastre, y eso, o sea, hoy día, después de las Torres Gemelas sobre todo, vivimos en esta época de la inminencia del desastre, y de la posibilidad a través de eso de mantener ciertos controles estrictos, digamos, que cambian un poco la situación. Los medios son los especialistas en mantener una alerta generalizada. Una población, digamos, tiene que mantenerse en tensión de espera, y es por lo tanto más manipulable. El miedo está, y era uno de los componentes que siempre estuvimos manejando. ¿Cómo hablar de temblor sin hablar de miedo, o sin tratar de aterrorizar, o sin traer estas especies de fantasmas de una situación que debe causar pánico? Precisamente el 11 de septiembre, porque lo que a mí me interesaba, no lo dije quizá acá, a mí lo que me interesa más que informar, porque yo ya no creo en la información, ni tampoco creo en la comunicación. O sea, son dos cosas que yo flagrantemente ya... Porque eso que se le llama comunicación, eso no es comunicación, eso es como una especie de ping-pong, una cosa así. Y lo que es información, para mí se confunde con vigas que uno mete en la casa y les llama muebles. O sea que para que se construya un mueble, esas vigas tienen que adquirir un contexto de una mesa, un contexto de una silla, de un ropero y de una cama, pero las vigas no son muebles. Entonces hay algo ahí que yo creo que nosotros nos llenamos de informaciones a través de las redes sociales, pero no tenemos la capacidad de contextualizar esas informaciones. Entonces, no sé, hay algo que todo el tiempo como una especie de satélite, así que tengo que... Cuando salí el 11 de septiembre, en el contexto que yo estaba trabajando en la UNIAC, en la Escuela de Arte, y estaba viendo videos. Salgo el 11 de septiembre y teníamos una pausa, y de repente veo que estaban una torre de televisores y se estaban mostrando las Torres Gemelas, justo a esa hora. Y lo que yo hago, venía cargado con libros, le pregunto a un chico, un estudiante, le digo, ¿quién hizo ese video? Así, ¿quién hizo ese video? Así como... Es la película, digamos, era como una película. Y él me mira y no contestó, me dice... y yo le dije, sí, ¿de quién es? ¿De quién es ese video? Me dice, está pasando. Está pasando. Y cuando me dijo, está pasando, yo me acuerdo, fue una cuestión así, así, y se me cayeron los libros al suelo. Y dije, esta cosa está pasando, así como, no puede ser, así como, en verdad, porque claro, el contexto para mí era un video, no era algo que estaba ocurriendo. Stockhausen dijo que era la mejor obra de arte. Claro, sí, y después con eso le cortaron toda la gira. Creo que estuvo 2 años sin poder tocar, sin poder asistir. Claro, era algo así como que dijo que era como de una estética extraordinaria o algo así, que era como un éxtasis estético o algo así. Ejecución. ¿Ah? Sí. Una ejecución perfecta. Yo quizás quería preguntarle a Carolina justamente si, ¿cómo? Porque de hecho, ¿cómo da cuenta, o sea, los trabajos que tú has
que tú estás proponiendo, lo que tú estás reflexionando, ¿cómo dan cuenta quizás de ese contexto? Si uno no supiera que está esto dentro del marco de Temblor, digamos, de esta Bienal, ¿cómo llegaría, cómo se articularía el espectador? ¿Habría una posibilidad? ¿Habría algo? ¿O es ambiguo? ¿Cómo es? Explícalo. Tú dices, en el fondo, si es que el espectador se enfrenta a esto sin el contexto de la curatoría. Mira, yo hice un ejercicio en la universidad donde trabajo, en la escuela. Hice un ejercicio con mis alumnos de hacerlos leer un texto hipertextual. Uno de los que está aquí, de hecho, en la colección pentagonal de Carlos Lavey. Sin ningún tipo de instrucción. Les dije, ustedes tienen que leerlo y después de eso tienen que contestar una serie de preguntas. De hecho, funcionó como mis conejillos de Indias para un estudio que hice sobre lectura en digital. Y fue súper interesante lo que apareció ahí, porque primero, varios de ellos no fueron capaces de pasar más allá de la interfaz principal, de la página principal. No sabían qué tenían que hacer. Necesitaban instrucciones para poder abordar este objeto literario. Porque, claro, uno viene con las expectativas del libro, ¿cierto? Del libro que no pasa de una página a otra. Por eso yo decía, el libro como una tecnología. Y frente a literatura que está en este otro dispositivo, en esta otra tecnología, varios de ellos no supieron cómo entrar y nunca pasaron de la primera página. Otros leyeron durante un tiempo, lograron darse cuenta de que habían unos links que tenían que apretar, ¿ya? Para entrar a la novela, que a todo esto es hipertextual y tiene múltiples combinaciones de lectura. Y algunos de ellos, siguiendo este camino, llegaban al comienzo de la novela y decían, terminé. Es decir, estaban buscando un fin, estaban buscando un principio, desenlace, fin. Y el fin era volver a la página principal, cuando en el fondo lo que ellos podían hacer es seguir explorando en los otros enlaces. Solo algunos lograron pasar a una, que yo le llamo como tercera fase de exploración, en que se daban cuenta de que habían conexiones entre el formato de la interfaz a la que llegaban, los colores de las letras y la historia que se estaba contando. O sea, empezaron a generar sentido a partir de lo que estaban realizando como lectura, ¿ya? Entonces yo creo que estas obras, como son obras que justamente ponen en cuestión lo que nosotros entendemos como literatura, cine, música, muchas de ellas necesitan instrucciones. De hecho, en la web que estamos construyendo con Laura Leonicio, que está acá, que está trabajando conmigo, ayudándome en el diseño, decidimos que era necesario en algunas obras poner instrucciones. Es decir, por ejemplo, en Pentagonal, esta novela hipertextual, usted tiene que entrar y presionar en estos enlaces que aparecen subrayados en la primera página, en fin. Entonces, a mí, como me interesaba pensar estas obras, ¿ya? Es que más allá de, y por eso yo pensaba en cuáles son las emergencias que surgen de la fractura que introduce el lenguaje digital en las prácticas creativas. Y en ese sentido, alejarnos de las visiones apocalípticas. Es decir, en literatura, el fin del libro. En cine, estos documentales interactivos son artes mediales, no es cine. O en la música, por ejemplo, en la música experimental, que hay bastante de electroacústica en la muestra, ¿qué es esto, en el fondo? ¿Ya? O hay, no sé, una serie de experimentaciones con lo digital que nos llevan a preguntarnos, o al menos a mí, ¿cierto? Y ese es mi interés también, más allá de verlo desde la visión apocalíptica, por ejemplo, el fin del libro en la literatura, entender estas experimentaciones en su diferencia, pero también en las cercanías que tienen con los antiguos formatos. Porque a pesar de ser en su mayoría obras que no funcionan en los formatos anteriores, ¿ya? Sí, de alguna manera son obras que experimentan con elementos que se habían desarrollado o experimentado en el formato anterior, pero lo expanden.
como por ejemplo el hipertexto. Rayuela es un hipertexto. Y justamente te iba a decir, porque Rayuela es como que anticipa todo esto. De hecho, lo escribe Julio Cortázar a la edad de 50 años, ¿no? El 64. Y cuando le hacen una entrevista como en los años 80 en España, él dice, bueno, en realidad es increíble porque Rayuela la está leyendo la generación de ahora, o sea, no gente de mi edad, así como... Yo siempre me pregunto qué hubiese hecho, por ejemplo, Cortázar si hubiese tenido Exacto, estas posibilidades. exacto. Hubiésemos tenido quizás un libro con múltiples combinaciones. Entonces, en el fondo yo creo, mi visión es que cada tecnología produce su visión apocalíptica. Es decir, pasó con el cine, ¿ya? El cine como una herramienta que alienaba a las masas a partir del entretenimiento, ¿ya? Pasó con la escritura. O sea, para Platón y Aristóteles la escritura era una forma de degradación de la cultura. Entonces, frente a la oralidad. Entonces, creo que de alguna manera a mí me interesa con esta muestra alejarme de esa visión apocalíptica y pensar cuáles son las emergencias, qué es lo que está emergiendo ahí. Y por eso me pregunté, te decía al principio, ¿hay un lenguaje? ¿Qué tipo de experiencia estética tenemos nosotros al leer un texto hipertextual, tener que seguir camino? Es decir, más allá de la función interpretativa que cumple el lector, ahí además se le exige, por ejemplo, que tenga que activar códigos para que los enlaces se aparezcan, ¿ya? En realidad tu trabajo, o sea, muestra claramente, y ahí me acerco un poquito, digamos, puedo conciliarme un poco con Sebastián respecto al tema del cómo revocar esta idea de catástrofe y sentirse como cómodo, vamos a decirlo así, en esa inminente inestabilidad en que se acerca el terremoto. Porque en verdad lo que tú dices tiene que ver con la irrupción de los tiempos, o sea, toda transtextualidad tiene que ver con cómo los tiempos irrumpen de repente en un soporte, en este caso vendría siendo en una pantalla, porque eso es algo que ustedes conocen también de James Joyce, o sea, cómo en verdad hoy día yo logro convocar distintos tiempos en uno, o sea, tiene que ver con irrupción e interrupción también, ¿no? Y es algo que nos trae también ese temblor, en verdad, ¿no? O sea, perder esa, no sé, esa visión como de, no heideggeriana, sino heideana, de esto que vimos, que nos mostró Sebastián de Japón, ¿no? Ese vaivén así como que nos acuna, que nos muestra una realidad una realidad quizás como yo diría que es más que nada... tiene que ver, se remite a la idea más que a nuestra realidad, nuestra realidad maculada, con mácula, ¿no? con manchas, con nuestra realidad que es sucia, que está embarrada, digamos, que es así, ¿no? Un poco, ¿no? Quería hablar, o sea, como ahondar ya respecto a la obra, sí, tomando en consideración lo antepenúltimo que dijiste, que era ese cambio de medios que hay entre el fenómeno o cómo se cristaliza en un medio, en este caso una imagen o un sismograma. Para partir esto, voy a dar la anécdota que hemos tenido con Constanza, que está acá, artista de Elegía, con la que estoy trabajando. La primera conversación era, yo le decía, bueno, yo había visto su trabajo, como había dicho anteriormente, elegí artistas que hayan trabajado con el tema del sismo y el terremoto. Tenía trabajos instalatorios, objetuales, videos relativos a formas y desplazamientos por el territorio, composiciones geométricas, que de una u otra forma se vinculaban con lo tectónico. Tienen unos trabajos muy interesantes, son lo tectónico. Entonces, cuando iniciamos el diálogo, yo a los 6 artistas con los que trabajé, les pedí ciertos esquemas, imágenes que de una u otra forma pudiesen representar o presentar en imagen esas incipientes y primeras ideas con las que íbamos a empezar a trabajar. Y Constanza me dijo que para mí el terremoto no es una imagen, sino es un sonido. Y entonces, para esta ocasión, de los 6 artistas, 2 están experimentando e investigando el sonido. Por ejemplo, Constanza hizo su magíster en Yale a propósito de cómo hacer pasar por el cuerpo esa experiencia que es un código,
que lo contaba en la mañana, este código que es reducible a pequeñas fracciones de segundo y que en el mismo sismograma son líneas. ¿Cómo ese código binario, o no sé, cómo ese código hacerlo pasar por el cuerpo? Y ella, para esta oportunidad en la Bienal, va a hacer unas performances con cantantes que van a reconstruir, van a acercarse a la sonoridad del sismo. Por otro lado, el otro artista que también elijo y que también trabaja con el tema del sonido, Diego Lorenzini, que está... Él es dibujante, artista visual, pero también es músico. Tiene unas canciones en uno de sus últimos discos que cita a Raúl Ruiz a propósito de cómo Raúl Ruiz hablaba del terremoto y del humor que había en torno a una cueca del terremoto del 39, de una cueca anónima. Entonces, hemos estado conversando con Diego y la investigación de Diego es reconstruir esa cueca, porque he encontrado cerca de 4 versiones en donde las letras son súper distintas, etc. Entonces, hay como 2 artistas que están trabajando más allá de lo visual necesariamente, con la experiencia del cuerpo y lo sonoro. Quizás Jordi Lloret hace un enlace que encuentro increíble. A propósito de estos sismogramas, él habla en un momento que toda esta sismografía en realidad se reproduce en la encefalografía del individuo. Yo creo que eso es increíble, porque acá justamente tú lo mencionaste y me recordé, o sea, cómo uno podría llegar a entender cómo este sismo, de cierta manera, produce ese sismógrafo, produce como una figura encefalográfica. Claro, habría que, en ese momento del terremoto, habría que enchufarle a una persona ese aparato. A lo mejor alguien que esté en el hospital y ahí uno podría ver variaciones. Sí, interesante qué pasa en realidad dentro de la persona. En verdad a mí no me convence esa idea de que se mueve todo y yo estoy aquí nomás con miedo. Yo creo que pasa algo que es mucho más importante, ¿no? Bob Boyce tiene una obra que se llama Vestigio Terremoto, de los años 60, que conecta los movimientos internos de la Tierra con los sismogramas.